El siguiente ejercicio que vamos a trabajar corresponde a un ejercicio de método de fracciones parciales. En este caso, el ejercicio nos encontramos con una integral, ¿cierto? Que está con respecto a un diferencial de x y nos indica que debemos, en este caso, integrar a través de este mismo método. Si nos damos cuenta a simple vista, tenemos que identificar qué tipo de método de fracciones parciales va a ser, porque sabemos que existen varios métodos de fracciones parciales, ya sea de tipo lineal simple, cuadrático irreductible, ¿cierto? Cuadrático con términos repetidos, existen varios métodos. Entonces, lo primero acá que hay que tratar de identificar es si es que en este caso que tenemos abajo, nosotros nos damos cuenta que en el denominador se está multiplicando una expresión cuadrática, ¿cierto? Un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Pero una expresión que ya está bonita, ¿cierto? Que ya está lista como para poder utilizarla. Pero sin embargo, tenemos que primero identificar si esto se puede en este caso, digamos, desmembranar un poquito más. Que en este caso, si nos damos cuenta nosotros, vamos a tener acá la integral de x y tenemos que preguntarnos si es que se puede, y de lo contrario si no vamos a proceder a trabajarla tal cual, porque en este caso correspondería entonces a una expresión, ¿cierto? Que es irreductible, que no se puede trabajar. En este caso todas las cuadráticas nosotros las podemos resolver por el método buscando, ¿cierto? Menos b más b, es decir, la fórmula general que nosotros conocemos, pero la idea de este método es tratar de factorizar a través de la completación de cuadrados que uno ha trabajado, se supone, a lo largo, ¿cierto?, de nuestra vida escolar y universitaria. Entonces, ¿qué es la completación de cuadrados? Cuando nosotros, por ejemplo, acá, esta cuadrática que tenemos nosotros acá, hacemos dos paréntesis. Tercero va a corresponder acá a x menos 1. Vamos a hacerlo más bonito acá, para que el x quede más parejita al medio. Y ahora nosotros nos hacemos una pregunta y nos decimos, ¿qué número al multiplicarlo, ¿cierto? Me da 6. Siempre el extremo se pregunta qué nos da. En este caso, al multiplicarlo me da 6 y al sumarlo me da 5. Pero antes, y perdón que este paso se me olvidó, tenemos que distribuir las x en este caso, en este método. La x cuadrada la vamos a distribuir una x en cada uno de los paréntesis. Y ahora nos preguntamos qué números al multiplicarlo, lo que les decía recientemente, al multiplicarlo nos dan 6 y al sumarnos nos dan 5, que en este caso, si lo pensamos, los que satisfacerían esto sería el 3 y el 2, porque 3 por 2 6 y 3 más 2 5. Por lo tanto, va a ser x más 3 con x más 2, ¿cierto? Porque ahí se cumpliría 3 por 2 6 y 3 más 2, ¿cierto? 5. Entonces, perfecto. Ahora nos vamos a encontrar, como tenemos todo, ¿cierto? Desglosado y tan bonito, podemos utilizar el método de, en este caso, de fracciones parciales, ¿cierto? De, en este caso, un denominador lineal, que en este caso todos los factores están. Entonces, dice la definición en este caso, nosotros en vez de este numerador que tenemos como x, lo vamos a reemplazar por letras, que en este caso va a corresponder a, como son tres factores que nosotros nos encontramos en el denominador, es decir, en otras palabras, tres paréntesis, lo vamos a dividir en este caso como decir lo siguiente. Lo vamos a trabajar hacia abajo, de hecho mejor, para que quede un poquito más claro. De hecho, ya vamos a ver un poquito la integral y nos vamos a centrar ahora en la integral como fracción parcial, que en este caso solamente trabajamos esto sin considerar, digamos, en este caso, mejor dicho, trabajamos solo esto sin considerar ni siquiera el diferencial ni el integrando, ¿ya? Pues nos vamos a centrar en trabajar esto, en tratar de poder plantearlo de otra forma, que de eso se tratan las fracciones parciales. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a tener, en vez de tener x, ¿cierto? Vamos a reemplazar esto por un a partido en x más 3. Luego voy a aumentar una letra, no, más que aumentar, sino voy a seguir avanzando en el abecedario, que va a ser un b partido en x más 2. Esto va a variar, no es que siempre siga esta lógica, sino que depende del tipo de expresión que tenemos. Este tipo de fracción parcial es la más común, que es la cuando en el denominador todos los factores son lineales y que en este caso no hay ningún método que sea irreductible. Y en este caso, y finalmente más c va a corresponder acá partido en x menos 1. Entonces, nosotros acá, pues, lo que tenemos que tratar de hacer, ¿cierto? Es tratar de reducir esta expresión. Que en este caso, si nosotros nos damos cuenta, ¿qué es lo que podría hacer yo aquí? Si yo trato de sumar la expresión, ¿cierto? Cuando yo sumo fracciones,
¿cierto? Cuando si yo quiero sumar esta expresión, ¿qué es lo que digo cuando yo sumo una fracción normalmente? Yo digo, ¿cuál es el mínimo común múltiplo para poder sumarle? En este caso, si yo busco el mínimo común múltiplo entre estos tres, es bastante complejo, por eso, pero es mucho mejor plantear como el mínimo común múltiplo como una multiplicación de los tres factores, que en este caso correspondería a x más 3, ¿cierto? Por x más 2 por x menos 1. Entonces ahora yo cuando realizo, ¿cierto? Una suma de fracciones, yo me pregunto, x más 3, ¿cuántas veces, o sea, claro, cuántas veces me cabe en este denominador? Me va a caber x más 3. ¿Y qué me va a sobrar? Me va a sobrar el x más 2 con el x menos 1. ¿Y eso por qué lo voy a multiplicar? Lo voy a multiplicar por a. Es decir, voy a escribir acá a por x más 2 por x menos 1. Luego me hago la misma pregunta, ahora digo x más 2, ¿cuántas veces me cabe en este denominador, cierto? Obviamente me va a caer solamente x más 2 y me sobra el x más 3 y el x menos 1, y ese yo lo voy a multiplicar por b. Recordemos que acá se estaba sumando, ¿cierto? Entonces va a ser más, más b, ¿cierto? Y va a ser en este caso x más 3 con x menos 1. Y finalmente acá tenemos el x más 1, ¿cierto? Que vamos a decir en este caso, perdón, x menos 1. X menos 1, ¿cuántas veces nos cabe acá? Tapo el x menos 1 y me queda por defecto x más 3 con x más 2 por c. Es decir, recordemos que hay un más, entonces va a ser más c, x más 3 por x más 2. Por lo general, todos estos ejercicios de fracciones parciales son larguísimos, ¿ya? Entonces, voy a empezar a desarrollar esta expresión, voy a ir de a poco, voy a empezar multiplicando en este caso a por x, que va a ser ax, a por 2 va a ser más 2a, todo eso por x menos 1, voy a ir de a poquito, acá b por x va a ser bx, ¿cierto? Más 3b, y esto por x menos 1, luego acá vamos a tener más, ¿cierto? C por x, que va a ser cx más 3c bajo el x más 2, todo eso acá partido por, y mantenemos en este caso nuestro super denominador. Que en este caso ahora vamos a hacer algo en particular que nos sirve y que para que podamos entender. La idea de nosotros es tratar de igualar esta expresión que nosotros tenemos acá a la expresión original. Nuestra expresión original acá, de la fracción parcial que nosotros originalmente era esta la expresión y nosotros la convertimos en esto. Entonces yo voy a volver a bajar la expresión original, que en este caso correspondía a x partido en este caso en x más 3 por x más 2 por x menos 1. Entonces, la idea que vamos a hacer nosotros ahora y lo que busca la fracción parcial es igualar el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, los denominadores ya están igualaditos, entonces ya están listos. Entonces, lo que nosotros nos vamos a centrar ahora es igualar el numerador. Ustedes dirán, ¿cómo vamos a igualar esa x, cierto? Con una expresión tan grande. Vamos a llegar a eso, vamos por partes. Entonces, en este caso, bueno, vamos a ir bajando. A este lado va a quedar x, ¿cierto? Bueno, y tenemos que seguir trabajando esta expresión. Acá va a quedar ax por x va a ser ax cuadrado. Ax por menos 1 va a ser menos ax. Acá va a ser 2a por x, va a ser más 2ax, más 2a por menos 1, menos 2a. Luego acá va a ser bx por x, va a ser más bx cuadrado menos bx, va a ser más 3bx, ¿cierto? Y 3b por menos 1, menos 3b. Luego acá va a ser más, ¿cierto? Cx por x va a ser cx cuadrado más 2cx más 3cx cuadrado, ¿cierto? No, perdón, 3cx normalito, sí. Y por último va a ser más 6c. Sí.
Entonces uno queda acá y dice que es esto, ¿cierto? Entonces la idea acá de nosotros es igualar esta expresión en este caso según los valores que vamos encontrando. Te dirán qué valores encontramos. Por ejemplo, acá, bueno, si tratamos de reducir esta expresión, aunque sea un poquito, ¿no? Nos encontramos con mucha ayuda, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer nosotros acá? Vamos a ir bajando el x a la izquierda. Pero yo podría, en este caso, agrupar los que corresponden a términos de x cuadrado, agrupar los que corresponden a términos de x cuadrado, de x normal, perdón, x solito, y agrupar los términos que no lo acompañan. Por ejemplo, acá yo podría agrupar el ax cuadrado, ¿cierto? Lo voy tachando, ¿cierto? Ahí tengo el ax cuadrado, podría sumarlo con el más bx cuadrado, ¿cierto? Y ese lo podría sumar con el cx cuadrado, porque son todos los que son cuadrados. Luego podría ordenar acá los que son con ax. Por ejemplo, de hecho acá podría acá trabajar este que es menos ax más 2, más 2ax, que es como que estuviésemos diciendo menos 1 más 2 va a ser más ax, es decir, un 1 positivo, más ax. Lo mismo va a pasar acá con el menos bx más 3bx, que va a ser como que digamos acá menos 1 más 3, que va a ser más 2, entonces vamos a tener más 2bx. Y también vamos a decir lo mismo acá con el 2cx más 3cx, que es lo que tenemos acá, que va a ser equivalente a decir más 5cx. Y finalmente por descarte nos van a quedar acá el menos 2a con el menos 3b y finalmente con el más 6c. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Recordemos que al otro lado tenemos solamente x. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es tratar de factorizar, agrupando términos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Por ejemplo, acá vamos a ir con nuestro x, ¿cierto? Acá yo podría agrupar todos los x y esto trabajarlo como diciendo a más b más c, ¿cierto? X cuadrado. Más en este caso, podría decir a, ¿cierto? Más 2b más 5c por x, porque eso equivaldría a esto. Por ejemplo, acá también podría poner más, ¿cierto? Podría tener en este caso, bueno, acá los podría agrupar todos como lo mismo, menos 2a menos 3b más 6c. Entonces, ahora ustedes dicen, ¿qué significa todo esto? Por ejemplo, en el último caso no agrupamos con nada porque no tiene ninguna letrita y eso se corresponderían, si sabemos los valores de a, b y c van a ser números. Entonces, ahora, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en este caso, no tenemos, y esto para que lo vean de esta forma, esto es como que acá yo estoy diciendo 0x cuadrado más 1x más 0. Y esto yo lo estoy igualando con esta expresión, que es a más b más c x cuadrado, a más 2b más 5c, en este caso x, más menos 2a menos 3b más 6c. Entonces, si nosotros observamos esto, ¿yo qué podría decir en este caso? Tengo que ir igualando, por ejemplo, la expresión que va con x cuadrado, con este caso que va a ser 0, porque no existe, digamos, en el lado izquierdo, ¿cierto? En este lado no existe la expresión x cuadrado, pero como en este lado existe, eso va a ser equivalente a decir como un 0. Entonces, ¿qué voy a decir yo en este caso? La primera ecuación voy a decir a más b más c igual a 0. Luego la segunda es como que yo estoy igualando en este caso, ¿cierto? La primera decíamos este con esta, ahora vamos a decir 1 igualado en este caso con x, es decir, qué estamos diciendo nosotros acá? Que a más 2b más 5c es igual a 1. Y finalmente tenemos que los numeritos, ¿cierto? En este caso, si nosotros observamos, ¿cierto? Tenemos acá un cerito, va a corresponder a la expresión numérica, que entonces en este caso vamos a decir nosotros que menos 2a menos 3b
más 6c igual a 0. Entonces nosotros ahora tenemos que, como nos quedaron tres ecuaciones, tenemos que tratar, por conveniencia, ¿cierto? Tratar de resolver estas expresiones. Nosotros aquí podemos trabajar ya sea con sistemas de ecuaciones, con lo que se nos ocurra, para poder tratar de despejar en este caso estas variables, ¿ya? Por ejemplo, nosotros por método, en este caso igual nos encontramos con un poquito más en aprietos porque tenemos un método de 3x3. Entonces uno no acostumbra por lo general a trabajar con un método de 3x3 en expresiones. O sea, si llegara una mate 3 podríamos trabajarlo incluso con matrices, con operaciones elementales a través de un sistema de ecuación simple. Es decir, que en este caso nosotros dijésemos A más B más C igual a 0, aunque no siempre, a veces quedan sistemas de 2x2. Aquí es como uno quiera lo puede trabajar. 5c igual a 1. Acá va a ser menos 2a, menos 2a, menos 3b, más 6c igual 0. Ese sería el sistema de ecuaciones que nosotros podríamos trabajarlos por los métodos que se supone que aprendimos en mate 3. Por ejemplo, podríamos o sea, perdón, uno aprendió en álgebra lineal, que esto traspasarlo a una matriz, es decir, que acá tengamos un 1, 1, un menos 2, acá un 1, un 2, un menos 3, acá un 1, un 5, un 6, ¿cierto? Y acá tenemos en este caso nuestra matriz de soluciones que va a corresponder a 0, 1, 0. Entonces, por ejemplo, nosotros acá podríamos tratar de despejar, ¿cierto? Los valores a través de operaciones elementales en fila. Yo sé que esto es como raro volver a verlo. Por ejemplo, acá podríamos decir que multiplico la fila 1, como tenemos el 1 pivote. Podríamos trabajarlo, multiplicar por menos 1 la fila 1 y se lo sumo a la fila 2. Y podríamos multiplicar por 2 la fila 1 y se lo sumo a la 3. Entonces, en este caso nos quedaría la 1 tal cual. Entonces, en este caso podríamos decir menos 1 por 1, 1, más 1, 0, menos 1 por 1, menos 1, más 2, 1, menos 1 por 1, menos 1, más 5, 4, menos 1 por 0, 0, más 1, 1, 2 por 1, 2, 0, 2 por 1, 2, más menos 3, menos 1, ¿cierto? 2 por 1, 2, más 6, 8, 2 por 0, 0, más 0, 0. E incluso acá nosotros ya podríamos aquí trabajarlo un poquito más bonito. Por ejemplo, si saco estas dos de acá, recuerden que los sistemas de ecuaciones en cualquier momento yo puedo sacar las ecuaciones. Por ejemplo, acá podría sacar las segundas ecuaciones y me quedaría como x más 4y igual a 1. No, perdón, no hay que ver x más 4y. En este caso la columna 2 parecía, perdón, la fila 2, la columna 2 corresponde a b, que sería b más 4c igual a 1, y acá abajo correspondería, me refiero acá abajo, correspondería a, en este caso, menos b más 8c, ¿cierto? Igual a 0. Esta que está acá arriba no la sacamos porque esta es como que estuviésemos diciendo a más b más c igual a 0, que no nos sirve mucho, pero podríamos trabajar con esta, que incluso si nos damos cuenta, está lista como para llegar y sumarla hacia abajo porque el b más menos b va a ser 0. Es decir, se podría anular en este caso, ¿cierto? ¿Y qué diría yo acá? Diría 8 más 4 va a ser en este caso 12c, lo cual va a ser 1. Por lo tanto, el c va a ser igual a 1 partido en 12avos. Entonces, llegué a un valor ya, que el c va a corresponder en este caso a 1 partido en 12avos. Y ahora con esos mismos, de hecho, podría decir como en base a las ecuaciones que recién armé, yo podría decir, por ejemplo, que b, ¿cierto? Podría decir que b más 4c, ¿cierto? Es igual en este caso a 1. Por lo tanto, si b más 4 y el c vale 1 doceavo, ¿cierto? Es igual a 1. Entonces yo acá podría decir que b más 4 doceavos es igual a 1, el cual, si lo simplifico por 4, ¿cierto? Lo mismo que diga b
más 1/3 es igual a 1, por lo tanto el b lo mismo que diga 1 menos 1/3, ¿cierto? Por lo tanto el b va a ser en este caso equivalente a decir 2/3. Yo les dije que estos ejercicios son larguísimos. Por lo tanto el b va a ser igual a 2/3. Y finalmente nos va a quedar, podríamos trabajar con la primera ecuación que decía que a más b más c igual a 0 para despejar el a. Entonces en este caso vamos a tener a más b más c igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, el a no lo conocemos. El b va a corresponder en este caso a 2/3. Y el c va a corresponder en este caso a 1/12. Igual a 0. Acá podríamos nosotros trabajar las fracciones, ¿cierto? Mínimo común múltiple de esas dos fracciones es el 12. 3 en el 12 es 4. 4 por 2, 8. Más 2 en el 12, 1. 1 por 1, 1. Por lo tanto, acá notaría que a es igual a 9/12, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, esto mismo que si lo simplificamos un poquitito antes de ponernos a trabajarlo hacia el otro lado, que nos quede que a es igual a 3/4, ¿cierto? Por lo tanto, si lo pasamos ahora el a al otro lado, nos va a quedar que a es igual a menos 3/4. Y ahí ya tendríamos los tres valores de a, b y c, lo cual ya es una parte importante del ejercicio. Entonces, originalmente nosotros hicimos todo esto, ¿cierto? Para poder trabajar de forma más bonita, ¿cierto? Esta fracción parcial. Que lo conseguimos, ¿cierto? O sea, originalmente la fracción parcial, la idea que buscábamos nosotros era en este caso reemplazar esto que tenemos nosotros acá arribita. Entonces, claro, ahora podemos nosotros, ya podríamos trabajarlo, ¿cierto? Podríamos, vamos a bajar a la otra hoja. Entonces, ¿qué nos va a quedar ahora a nosotros? Ahora sí incluimos el integrando. Vamos a tener entonces el integrando, ¿cierto? Y nos dice que va a ser de a partido en x más 3. Voy a escribirlo primero nuevamente como a partido en x más 3. Y lo voy a ir separando al tiro con respecto a dx. Porque esto era en realidad lo que estábamos haciendo nosotros, más b partido y el b era partido en este caso, a x más 2. X más 2 partido en dx. Y finalmente más la integral, en este caso, del c partido en este caso, y el c lo acompañaba un x menos 1. Entre comillas, lo que nosotros estábamos haciendo era esto. Entonces, al principio nosotros no lo separamos, ahora sí lo separamos. Y ahora tenemos que reemplazar los valores en cada una de las integrales. O sea, podríamos haber trabajado esto todo como una misma integral y después separarlo, pero eso es cosa de gusto, ¿ya? Por ejemplo, acá nos va a quedar la integral, en este caso, ¿cuánto valía nuestro a que nosotros dijimos? Nuestro a valía menos 3/4. Entonces, yo para poder no confundirme, voy a decir menos 3/4 partido en x más 3 partido en 1 con respectivo al de x. Más en este caso, mi b, que yo dije que mi b valía en este caso 2/3, si no me equivoco. Sí, entonces vamos a tener acá 2/3 partido en x más 2 partido en 1 con su respectivo de x. Más finalmente en este caso, nuestro c, que nosotros dijimos que era 1 partido en 12 de x menos 1 partido en 1. Un momento. Falla técnica. Ahora sí. Un momentito. Ahora sí. Eso es lo que decíamos nosotros. Estábamos diciendo x menos 1 y ponemos acá partido en 1 partiendo de x. Entonces ahora volvemos acá a hacer la ley de los extremos. Va a ser en este caso menos 3 partido en 4 partido en x más 3. Recuerden que ahora estos del medio se multiplican de x. Más en este caso 1 por 2 va a ser 2 partido en 3 por x, que va a ser 3 x más 2 de x, más en este caso la integral de 1 por 1, que va a ser en este caso el numerador
1 partido en 12 x menos 1 de x, ¿cierto? Aplicamos el lo extremo y ahora para poder finalmente ya llegar al resultado final, podemos sacar acá las constantes menos 3 cuartos, ¿cierto? La integral de 1 partido en x más 3 de x, más acá lo mismo, podemos sacar el 2 tercios como una constante y nos va a quedar la integral de 1 partido en x más 2 de x, y también podemos sacar acá el 1 partido en 12avos, integral en este caso de 1 partido en x menos 1 con su respectivo de x. En este caso, nosotros sabemos que cuando tenemos uno partido en algo, podemos aplicar sustitución, pero siempre ocurre en estos casos, y que nos permite la libertad de las fracciones parciales, que sabemos que nos va a dar logaritmo natural de del mismo valor. Es decir, me explico que en este caso vamos a tener menos 3 cuartos, y yo sé que uno partido en algo, por ejemplo en x, es logaritmo natural del tanto. En este caso, si hacemos la sustitución, nos vamos a encontrar que es lo mismo. O sea, para saltarnos un paso, nosotros tenemos la certeza que esto es lo mismo que yo diga logaritmo natural de x más 3, más en este caso 2 tercios por el logaritmo natural, en este caso de x más 2, ¿cierto? Más 1 doceavos por el logaritmo natural de x menos 1, y nos faltaría algo porque ya estamos integrando, que sería la constante de integración. Y finalmente, ese sería el resultado de nuestra fracción parcial, que implica bastante trabajo. Por lo general, en este caso, hay casos donde, por ejemplo, acá era tan chiquitito el valor que nos daba arriba, que al momento de igualarlo con esta expresión, tuvimos que aplicar este método, pero no siempre se utiliza operación elemental. A veces se forman dos sistemas simples, y la idea aquí es jugar lo máximo posible para tratar de despejar los valores. Así que eso, espero que haya quedado claro, un video bastante largo, pero al menos siempre son los ejercicios de fracciones parciales, y esto es un ejercicio al menos de un control pasado. Así que eso, espero que les sirva.